¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Vamos a platicar con un abogado, con más que un abogado, es un doctor. Este, la primera pregunta es un poco para ambientarnos, don Octavio Ruiz Méndez. Bienvenido, Escopeo. Me Gracias. da mucho gusto el interés que despierta de alguna forma los temas que el canal maneja para ampliar, para complementar, para dar otros puntos de vista, y creo que ese sería el caso un poco referente a lo que Escopeo ha hecho con el Colegio de Biólogos. Por ahí va el asunto. Pero me llama mucho la atención porque lo veo desde hace tiempo, aparece cada vez más frecuentemente y juega, me da la impresión, ya un papel muy importante en el área de, pues, el derecho. El término jurista. ¿Qué es jurista? ¿Es una empresa? Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada por la invitación a Ujú. este importante medio. Gracias. Agradecemos la invitación. Yo represento una empresa que ha venido creciendo en lo que es la difusión de la cultura jurídica Ok. a través de la revista Jurista que la dirige el doctor Octavio Ruiz Martínez y mi padre, y que hemos podido diversificar en diferentes áreas y servicios, como lo es los servicios legales, que parte justamente también de un despacho local en la ciudad de Jalapa, y que hoy hemos podido potencializarlo en el estado de Veracruz, en el estado de Tlaxcala y en Campeche, donde hemos podido ya formar parte de esta red de centros privados de justicia alternativa y firma legal, que es básicamente donde hemos podido darle este enfoque a lo que son los servicios. Hoy incluso también entramos a un área importante que es la capacitación, porque hemos observado que gran parte de las necesidades de lo que tienen las empresas, la ciudadanía, en el conflicto común o en la prevención del conflicto tiene mucho que ver con la educación y la capacitación. Por eso es que también hoy estamos trabajando fuertemente como centro evaluador de competencias laborales y otras figuras que nos hemos podido certificar para ayudar a las empresas a capacitarlas y a la ciudadanía en general en temas comunes, donde el derecho pues tiene una gran relevancia y sobre todo los cumplimientos normativos. Entonces, jurista es un mix de diferentes conceptos con una palabra, un concepto muy fuerte en lo que es el gremio jurídico, que es más allá en este caso, de lo que es solamente ser un especialista en derecho, sino un conocedor también de diferentes ramas que van a involucrar el derecho. Tu padre fundó la revista Sí, y así ya la es. empresa, pues ya es un grupo. Sí, somos un corporativo donde contamos con áreas de consultoría ambiental, acompañado en alianza con otras consultorías, y un grupo multidisciplinario donde trabajamos temas, incluso la propia revista como medio de comunicación, Ujú. como ustedes lo saben, que requiere pues desde personas que trabajan el marketing en línea, digital, la cuestión también impresa, porque tenemos una versión también impresa de lo que es la revista, y que son especialistas en comunicación, tanto digital como lo que es un medio, al ser un medio especializado, obviamente, también analizar la redacción. Contamos con abogados comunicólogos, como es el caso del periodista y abogado Jaime Ríos, quien desde hace muchos años es también nuestro editor, y que nos hemos venido fortaleciendo también con diferentes elementos y personas adecuadas en el enfoque multidisciplinario, tanto en la parte de comunicación como estos proyectos que tienen que ver con la academia, la docencia, la capacitación y los otros temas relacionados también con situaciones ambientales, de protección civil y cumplimientos normativos en general en materias también de derecho sanitario. Sí, no, yo no sé, hay varios edificios que conozco con el, pues con la palabra de jurista. Ahí me llamó la atención uno muy interesante donde hay incluso un aula para conferencias y cosas de estas. También están ofreciendo estos espacios. Sí, así es. Contamos con bueno, con diferentes oficinas. Ujú. Algunas cuentan con aulas de capacitación, y en el caso de nuestra oficina en Boulevard Europa, en Montemagno, En Jalapa. Ujú. aquí en Jalapa, contamos con un auditorio que pueden caber sin problemas 100 personas, que tiene una sala de juicios orales también,
para lo que es la práctica, tanto el despacho como los cursos y talleres de capacitación que vamos a estar trabajando, congresos relacionados con temas de salud, medio ambiente, es decir, el derecho en diferentes áreas. Son espacios que también rentamos para proyectos, para personas o empresas que en algún momento tienen la necesidad de capacitar. Entonces tenemos un aula híbrida que cuenta con alta tecnología y además estos espacios tienen unos upper rooms. ¿Qué es un aula híbrida, abogado? Pues una aula híbrida cuenta con la tecnología para poder llevar a cabo videoconferencias en este caso con cámaras inteligentes también que puedan seguir a las personas que están hablando y pues tiene también el espacio de sus bancas, sus mesas, su distribución y sus pantallas para las personas que están tomando de manera presencial por eso es híbrido, porque tiene tanto la parte presencial y la parte digital, es decir, en línea, las personas que se pueden conectar. Sí, sin duda, Jurista es un corporativo bueno, que ofrece una gran variedad de servicios, que se involucra en muchos temas. ¿Y por qué involucrarnos en el tema medioambiental? Cuéntanos. Bueno, particularmente cuando egresé de la universidad, me llamaba la atención el derecho internacional y coincidiendo con mi papá, él me comentaba la importancia pues, de toda esta temática ambiental desde el enfoque internacional, el generar bueno, esta cultura de estos derechos colectivos al medio ambiente y las necesidades que tendremos, obviamente, y que tenemos hoy, más que nunca estoy hablando de hace ya algunos años, en la que me pude empezar a formar en esta materia, en esta área, y que creo que hoy los países, los estados, los municipios, todos tenemos una gran necesidad, las empresas, las comunidades, de poder entender esta armonía con los ecosistemas, ¿no? Estas fortalezas que debemos de tener las políticas públicas que se deben de implementar dirigidas para estos temas ambientales y cómo el derecho tiene una gran fortaleza para poder organizar, planear, ayudar a aplicar a través de estos agentes que son las autoridades inspectoras y que tienen estas facultades de vigilancia de la norma, porque a través del derecho justamente se va a poder organizar la conducta de las personas, de todas estas comunidades, de la correcta distribución de los recursos naturales, ese aprovechamiento y este enfoque que se maneja actualmente mucho de lo que es el desarrollo sostenible con estas tres esferas, sociedad, medio ambiente y pues obviamente también un tema muy importante que es la economía, ¿no? Entonces, consideramos que es un área importante dentro del derecho y que pues he podido a través de nuestra empresa jurista, al igual que desde el campo de la docencia y la investigación, soy docente de la Universidad Veracruzana y también de otras instituciones de ecología en donde he podido participar y creo que a través de la educación pues podemos fomentar toda esta importancia y estas necesidades a través de primero plasmarlo dentro de la propia legislación, de las bases jurídicas. En estas pláticas que hemos tenido aquí en Escopeo con el Colegio de Biólogos nos ha quedado claro pues el interés que existe en que las normas se apliquen. Da la impresión de que no se aplican y da la impresión de que los que deben vigilar su correcta aplicación tampoco están haciendo un esfuerzo importante. ¿Cómo se involucra entonces el derecho? ¿Cómo se involucran los abogados en este tema? ¿Quién defienden? ¿A bueno, la naturaleza? ¿Al sí, la tutela de los ecosistemas, bueno, corresponde al Estado y a las colectividades, justamente a través del Estado con las autoridades, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de Veracruz, tenemos una legislación que habla del bienestar animal y esta protección. Tenemos una fiscalía especializada en delitos contra el ambiente y protección animal, que no todas las entidades federativas lo tienen. Y te lo puedo comentar porque he podido estar en otros lugares desde el campo del desarrollo profesional como servicios, consultoría, incluso capacitando también autoridades, pero de igual manera también en todas estas necesidades que observamos de las creaciones de autoridades vigilantes, policías ambientales incluso, ¿no? Como primeros respondientes de los conflictos. Hay una gran necesidad. El campo del derecho ayuda para organizarlo
Y bueno, parte obviamente desde entender esta tutela de los árboles, de los animales, de todo este bienestar de estos seres sintientes, animales no humanos justamente, que de alguna manera pues tienen hoy grandes necesidades y que la legislación a través de la ley de ganadería, las leyes de bienestar animal, las leyes de vida silvestre, ¿sí? De flora y fauna, pues que cada una tiene sus particularidades y necesidades para poderlas vigilar, inspeccionar y de alguna manera pues también cumplir con este entorno de la vigilancia de los ecosistemas. Tenemos una ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y una riqueza de legislación muy grande, incluso una sobre legislación en la materia ambiental. Pero entiendo la complejidad, ¿no? La aplicación. Entonces, ¿por qué ¿No? estamos tan mal si tenemos todo esto, no? Creo que es un tema, ¿O estamos mal? es un tema de, la realidad es que es un tema de paso a paso, ¿sí? De ir construyendo con las comunidades, con las autoridades, con las empresas. Si bien hay a veces queremos o se ha pensado que a través de la sanción es como una de las figuras importantes, va a ser un complemento, una necesidad, pero la esencia de las normas no ha sido nunca en sí la sanción, al menos en la materia ambiental, sino es justamente guardar ese equilibrio, la conservación, una correcta distribución de lo que son los recursos naturales y que tiene que ver mucho con las políticas públicas y la planeación, los principios de las políticas públicas verdes. Todo esto quiero comentarte lo que surge a través de movimientos ecologistas en diversos países y que se van fortaleciendo a través de convenciones y declaraciones internacionales, donde surgen tanto documentos legales como éticos, donde se generan compromisos como la Carta de la Tierra, donde son compromisos éticos no vinculantes en los países, pero que van adoptando empresas, autoridades y comunidades respecto de diferentes circunstancias y principios éticos que pueden fortalecer, es decir, los derechos humanos. Este derecho humano al medio ambiente lo vemos desde el campo del derecho internacional y se empieza a introducir en los países a través de la creación de diversas legislaciones. Entonces tiene un tema de complejidad porque pues muchas empresas, por ejemplo en lo que es el sector empresarial, nacieron cuando no existían las normas, cuando estas leyes no existían todavía. Y por supuesto que en su momento impactaron, se desarrollaron y posteriormente entran las leyes a regular todas estas conductas y bueno, tienen esta complejidad, ¿no? A veces de saltar de ser comerciante a ser empresario, bueno, es un tema también que tiene que ver con la cultura, con esta cultura empresarial y que hoy tiene otras necesidades, ¿no? Sobre todo los caminos que se deben ir tomando en estos cumplimientos normativos que muchas veces son por causa del desconocimiento de las leyes y que cada día tiene mayor fortaleza, porque en el 2013 se implementó en México la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental como un concepto jurídico que hasta para el propio gremio de la abogacía es compleja el entender una responsabilidad jurídica novedosa que se llama la responsabilidad ambiental. Regularmente el abogado, bueno, conoce, y las abogadas conocen la responsabilidad penal, administrativa, laboral, etcétera, pero el concepto de responsabilidad ambiental no tiene muchos años en nuestro país y pues es un tema que está creciendo con necesidades y con una gran importancia de que tanto las empresas, las autoridades, así como, porque también los entes públicos son sujetos a cometer estas responsabilidades ambientales, como los municipios en su toma de decisiones, sus autorizaciones, sus licencias, sus concesiones, todo lo que es la gestión ambiental que se da para los permisos, sobre todo para temas como es el desarrollo urbano, los asentamientos humanos, la vivienda, etcétera, tiene hoy grandes necesidades de poder entender que hay este marco legal y que lo tenemos que respetar, con la complejidad obviamente de, primero, la educación, las campañas, que son parte de las acciones de acuerdo a nuestras bases constitucionales, que las propias autoridades debemos impulsar. Se me hace muy, de repente que puede ser muy frustrante, ¿no? Dedicar toda una vida a estudiar estas cosas, a saber lo que hay y encontrar, a lo mejor digo una tontería, pero ya tú me dirás, y que trate de repente que, pues, que un ex dirigente de izquierda, de todo mi respeto, que luego fue un pésimo alcalde, al cual no respeto, y que luego llega a hacerse cargo pues de vigilar que se
respeten las normas en términos medioambientales y que se dedique a extorsionar y que se dedica más a la cuestión de buscar la sanción a como dé lugar que a buscar correcciones, ¿no? Es frustrante, ¿no? Bueno, siempre el perfil de los servidores públicos en general debemos de buscar las personas idóneas para estos perfiles Debemos y quiénes. pues la misma sociedad que debe de involucrarse y a través hoy también de estos sistemas democráticos de elección, pues bueno, debe tener esta importancia y así como hay diversos perfiles, hoy que además tanto el Poder Judicial y otras áreas pues se exponen a estos temas, en estas reformas, estos cambios. Bueno, dentro de estos cambios también debemos de identificar áreas como los temas ambientales. Voy a hablar específicamente de la parte ambiental porque es donde mi experiencia, pues he observado que si este puesto lo debe de llevar un biólogo, bueno, pues ponen tal vez a un arquitecto o arquitecta, ¿no? Es decir, Si bien nos va. perfiles, sí, perfiles diferentes en temas que son extremadamente técnicos con grandes necesidades, porque pues se está hablando del desarrollo, se está hablando de las factibilidades del ordenamiento ecológico territorial, de todas estas bases dentro de las planeaciones, tanto de los temas hídricos como de otros recursos naturales. Es decir, tenemos que poner mucha atención porque yo estoy convencido que el escenario de las futuras guerras y algunas ya presentes tienen que ver con los recursos naturales. Ujú. Entonces tenemos que trabajar muy fuertemente esta cultura de la prevención, incluso pensando en que a veces no tenemos a los mejores servidores en los puestos idóneos, porque no pasaron por un examen, porque no tienen conocimiento técnico, jurídico, etcétera. A lo mejor algunos políticos, ¿verdad? Pero, pues, además de la parte política, se requiere también tener estas bases, este conocimiento y esta expertise para poder hacer un buen desempeño como servidores. Yo creo que esto es lo Hay, importante. hay una expresión, una idea de Armando López Ramírez, el presidente del Colegio de Biólogos en el Estado, dice, es muy probable que nos vaya mejor en la actual administración federal, porque bueno, por lo menos la titular del área que estamos platicando, es bióloga y eso ya es una ventaja. Claro. ¿Tú percibes que pudiera haber algún cambio? Sí, yo estoy convencido de que incluso parte de lo que escucho hoy de este discurso político y que va a fortalecer a las futuras políticas públicas que ya dentro de nuestra parte normativa, con todos los principios, establece todas estas reglas, hay un interés global, no es un tema nada más local, es un tema de una trascendencia internacional porque todos debemos de preocuparnos y que las empresas deben de capacitarse en torno a esto, los mismos instructores, los docentes, deben de trabajar muy fuertemente en los temas de educación ambiental, pero primero hay que educar a los propios instructores. Esa es una realidad también que existe. Claro. Los programas educativos han venido implementando experiencias educativas y trabajando en marco de una política pública nacional también de educación ambiental. Entonces, si hay este entorno de posibilidades de crecimiento. Creo que el perfil también hoy de la presidenta respecto de su formación, pues también nos dice mucho que puede tener este interés de fortalecer, de mejorar también estas estrategias y esta implementación de políticas públicas en torno a la materia ambiental. Yo la verdad pues lo veo lo veo desde este perfil y estas ideas espero que pues sí pueda mejorar. Yo sé que ha sido difícil porque en el camino, en mi experiencia, muchos años me tocó observar desde donde no había ese cumplimiento hasta donde paso a paso, si bien ha pasado en algunos lugares, en algunos estados, ciertas sanciones y sanciones que son incluso ejemplares, a veces lamentablemente es como también las empresas han volteado a entender de ahí toda esta gama de normas, realmente cuando, por ejemplo, nosotros hacemos los estudios, los diagnósticos, al igual que otros abogados que se dedican al derecho corporativo, pues identificamos, ¿sabes qué? Te corresponde cumplir con todas estas normas. Y de pronto, pues la sorpresa es que son 300, 400 normas y dicen, bueno, ¿en qué tiempo vamos a hacerlo? Hay quien piensa que se debe de desarrollar de un día para otro y no. Muchos tienen que ver con capacitación, con fortalecimientos, con implementación de tecnologías amigables con el ambiente, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene grandes ventajas en la cuestión de la imagen,
para los propios clientes como empresa, poder acceder a mercados y financiamientos incluso internacionales en la materia verde o beneficios también fiscales. Es decir, tiene grandes... ¿Cuántas normas se transgreden en un basurero municipal, por ejemplo? No, hay muchas. La legislación ambiental es amplia y parte de la NOM 083 cuando estamos hablando de temas de rellenos y muchos de los rellenos en el país, el 80% de los rellenos viven en un marco de informalidad normativa, es Claro. decir, que está generando un daño constante. A nivel mundial, el tercer lugar de la problemática de cambio climático son los rellenos sanitarios, toda la emisión de Pero hay una gases. regulación muy clara al respecto. Tenemos regulación clara, pero estamos hablando de que estos rellenos, estos sitios, estos tiraderos, estos sitios de disposición final de residuos, pues surgieron o se dieron, en este caso, origen antes de las normas. Entonces estamos hablando de rellenos que tienen más de 30 años, 35, 40 años, y otros que también son clandestinos, que también en muchos sitios hay sitios clandestinos donde están tirando también lo que es como disposición final esta basura. Los rellenos sanitarios, una gran problemática es pues el terminar enterrándolo. ¿Sí? Yo creo que lo importante es identificar a través de generar aduanas donde se tienen que hacer estrategias de valoración de la basura para la separación, ¿sí? Se tienen que hacer estos valorizables, que además, bueno, genera también fuentes de empleo, pero que ayuda porque aquí la importancia es que se pueda enterrar lo menos que se pueda. ¿Sí? Y lo demás, aplicar en este caso cómo reutilizarlo, reciclarlo, etcétera, que de alguna manera pueda llegar a fortalecer. La realidad es que son muchas normas, todos, la mayoría viven en un entorno de un constante daño ambiental, tanto en el tema atmosférico como de erosión, y que muchos conectan también a regiones que por supuesto que también afecta, por ejemplo, mantos freáticos y toda la parte hidrológica de la región, además de que pues afecta a sectores primarios como la ganadería y la agricultura en muchos lugares, Y, más toda la cuestión de la problemática de salud derivado de este problema y cuando socioambiental. empieza a involucrarse en temas ya de salud Claro. humana, de salud de la comunidad o de los Sí, integrantes de la comunidad, es cuando de repente aparecen las señales. Pues yo lo veo muy interesante. Esta relación pudiera, pudiera darse un poquito más de cerca porque creo que cada quien trabaja por su lado en este caso, ¿no? así es. Sí, hay una gran importancia de que todos, por eso hoy tomará mucha fortaleza la economía circular, la legislación de economía circular, porque tendremos que ir armonizando todas las leyes que se van a relacionar desde la producción, donde tanto las empresas, la presencia de las comunidades, que tenemos en muchos de estos rellenos ejidos, son zonas ejidales, son zonas que tienen diferentes presencias de comunidades y de recursos también naturales, pero que las autoridades deben de involucrar y trabajar con figuras de comunicación, de diálogo para poder fortalecer, porque ahorita lo idóneo es clausurar mucho de estos rellenos que no están cumpliendo con la norma, que están afectando, que ya en su volumen llegaron casi o ya están rebasados, y que hay casos en el país donde incluso se han incendiado y han estado afectando a varias regiones en materia de salud, y es una gran problemática. Entonces, si hacemos un estudio de cada uno de estos sitios en el alto porcentaje, la ruta que viene, la importancia que viene en las siguientes acciones son las clausuras y los saneamientos, pero hacer una clausura y un saneamiento de un relleno no es nada más llegar y cerrar una, No, bueno, pues cerrar una claro. puerta, ¿no? Se tienen que hacer estudios y trabajos técnicos que puedan ayudar a poder con estas tecnologías, estas ingenierías, a hacer la correcta clausura y buscar este saneamiento como una figura para los siguientes años, irlo monitoreando respecto de cómo se va a dar de manera correcta estas clausuras, ¿sí? Que esa es una gran problemática, porque mientras clausuras tienes que aperturar otros sitios de disposición final para poder, por toda la problemática que genera, bueno, ¿y ahora dónde vas a tirar si vas
clausurar el único relleno que está en la región. Se tiene que ir trabajando desde un aspecto mancomunado, es decir, con varios municipios, son proyectos regionales que pueda fortalecer pues una correcta distribución y una gestión integral, pero desde el enfoque hoy también de la economía circular, donde tanto empresas, ciudadanía, con beneficios fiscales, tenemos el caso de Orizaba, que ha ganado premios internacionales, y que los empresarios de la región de alguna manera también pues se han puesto las pilas para poder trabajar en conjunto y mejorar esta visión que además genera otras fortalezas como es el turismo. Yo no quería mencionar Orizaba, estaba pensando porque todos los 7 tiraderos a cielo abierto que tenía esta ciudad hace 20 años, todos hoy son parques temáticos, todos hoy generan ingresos al ayuntamiento, generan ingresos al municipio, generan empleos, ¿no? Y resuelven al 100% el tema de contaminación, por supuesto, y además pues de todos los que ya implicaste cuando se relacionan los temas de tiraderos a cielo abierto. Y sí, Orizaba pudiera ser un ejemplo, lamentablemente hay muy pocos ejemplos. Sí, es un tema de generar justamente estas estrategias que yo pienso que desde la federación y los estados las pueden implementar para trabajar de estas experiencias, en este caso locales, pero también de lo que son las experiencias internacionales, que va a fortalecer al turismo, como en el caso de esta ciudad, donde recuperaron justamente espacios públicos y los hicieron museos. Es el claro ejemplo, y yo creo que pues con toda la riqueza de nuestro patrimonio, tanto natural como cultural, tenemos las fortalezas para poder desarrollar estas figuras, además de que existen diferentes organizaciones, porque entre los principios tanto el derecho ambiental como los compromisos, los países que se han podido más desarrollar deben también de apoyar económicamente, es decir, hay una bolsa económica importante para también destinar para los proyectos ambientales. Sí, sí, no, interés hay gente que está dispuesta, bueno, hay fundaciones que lo único que necesitan son proyectos para poder intervenir. Pues Octavio Ruiz Méndez, yo te agradezco mucho porque complementa la visión aquí, por lo menos en la mesa de escopeo, de lo que se está haciendo, de lo que tendría que hacerse y de lo que hay como herramientas para lograrse. ¿Cuál sería la principal aportación en todo sentido? Y claro, a lo largo de estos 20 minutos lo has dejado muy claro, pero en el caso de Veracruz, ¿cuál es la principal aportación del derecho, ¿sí? En este momento, cuál pudiera ser hacia ese tema? Bueno, justamente que a través del derecho hoy tenemos que identificar, en primer lugar, la prevención, la Prevención. importancia de la prevención. Dentro del derecho también vamos a ver los beneficios que tienen que ver con esa economía y derecho, al menos en la temática del impuesto ambiental. Por ejemplo, los bonos de carbono, que es un tema también que ha tenido crecimiento y que pues las empresas pueden llegar a adquirirlo y además Y los fortalecerse, gobiernos también, ¿sí? ¿no? Sí, los gobiernos también, pero sobre todo lo que yo he identificado en la problemática para muchas empresas es que contemplan, bueno, pues cuánto me equivale la multa, por ejemplo, la sanción. Pues esto es como prefiero pedir perdón que pedir permiso, Claro. ese pensamiento, y eso es lo que tiene que cambiar. Y justamente a través del derecho existe la figura de los delitos ambientales y los delitos contra el ambiente. Hay un catálogo en el Código Penal Federal, como cada entidad federativa en sus códigos penales cuentan con este tipo con diversos delitos ambientales, siempre que la conducta tanto de las personas jurídicas como de las personas físicas, bueno, incurren en algún tipo penal, pero dirigido a los ecocidios y a los demás tipos de delitos ambientales. Es decir, a través de ciertas sanciones y de la regulación penal con la facultad punitiva del Estado, debe de generarse también las fortalezas, no solamente desde el ámbito, como yo lo comentaba hace rato, de la cuestión económica en la materia administrativa, y me estoy refiriendo a las procuradurías de medio ambiente con esas Las sanciones, facultades ¿no? de sanciones, de clausuras, de inspección, etcétera, sino que también a medida de que los delitos ambientales crecen en cuanto a estas responsabilidades de las personas, pues se va a poder contar con estas posibilidades de que el derecho esté tutelando a través de sus figuras, de lo que son las autoridades, que puedan aplicarlo y que tenga pues este compromiso de, bueno, ok, cumpliste con lo administrativo, pero o sea, el delito existió o el delito existe si es un tema continuo.
Además, invitar también a entender las figuras de las acciones colectivas. Hablamos de un derecho colectivo que en el año 2010 se empezó a cambiar toda esta parte de poder aperturar en el año 2011, posteriormente un capítulo de acciones colectivas que nos hablan de una figura que nos permite a la ciudadanía, así como a las asociaciones civiles, que cumple con ciertos requisitos en el Consejo de la Judicatura para poder impulsar figuras de defensa y acceso a la justicia ambiental desde la figura colectiva. Son acciones muy conocidas en otros países, como las acciones de clase, las acciones de grupo, que en Estados Unidos tienen muchísimos años de existir y que en México ya existen y que son fortalezas también contra algunas empresas que tienen muchísima capacidad económica o contra también entes públicos. Es importante que la ciudadanía conozca estas herramientas colectivas, pero en primer lugar siempre pensar en la prevención, en el cuidado y en el respeto de las normas, ¿no? Más que en el ejemplo que decía de estas figuras de, bueno, pues ya dentro de mi proyecto va también, forma parte lo que puede ser la multa. Esa es una forma errónea. Las empresas y los desarrollos deben de trabajar también con las factibilidades. Hoy, antes de comprar, adquirir predios para ciertos desarrollos, lo primero que deben de identificar es si técnicamente es factible en la cuestión ambiental, pero también socialmente. Sí, dejar de presupuestar la multa. Pues yo acudo a esa importancia que tiene el capacitar, el informar, el dar a conocer a la sociedad de estos temas y de estas posibilidades alrededor de los temas de conflicto. Pues agradecer tu presencia para eso, Octavio Ruiz Méndez. Muchas gracias y gracias también, por supuesto, a Jurista. Me da la impresión de que algunos huecos que queden en los temas que de repente trabajamos aquí en Escopeo pudieran ser llenados por esta oportunidad de contar con el corporativo y con su personal pues bien capacitado y con un currículum impresionante. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio y con mucho gusto, pues las veces que nos invites podremos venir a participar. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.